En Chile existe un ranking de los híbridos convencionales más vendidos durante lo que va de año y el Hyundai Tucson se encuentra de quinto lugar, pero yo tengo una opinión respecto a esto y debería estar mucho más arriba. ¿Y por qué no está más arriba? Simplemente por su precio. Estamos hablando de un SUV del segmento C, que su precio parte en 29 millones para esta versión híbrida y eso es muchísima plata para mucha gente. Pero escúchame bien, este SUV tiene 350 Nm de torque a 1500 RPM. Sin duda es una cifra que dejará a todos sus competidores mirando desde atrás y también aporta a no sentir un auto aburrido ni lento. Y si tienes una familia no vas a tener problemas de espacio porque estamos hablando de más de 550 litros en su maletero, así que no vas a tener que dejar nada en casa ni peleando por las maletas en cada viaje. Ahora, hoy vamos a hacer una reseña bastante completa de este SUV sin filtros, a ver si puedo mantener mi opinión o simplemente me tengo que comer mis palabras. Partamos por las dimensiones, dado que esta Tucson chica no se siente, dado que tenemos 4,64 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,66 de alto. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando abres el maletero te recibe con 582 litros de espacio y si abates los asientos traseros ese número se dispara hasta 1700 litros. No es un SUV que se hace grande nomás, aquí hay espacio de verdad. El estanque de combustible es de 52 litros, el cual tiene todo el sentido del mundo considerando que esto es un SUV híbrido y que vas a parar poco para cargar benzina. Hablemos de lo que más interesa a la gente y es la mecánica. Acá la Tucson Hybrid saca los músculos, su motor de 1.6 litros turbo que trabajando en conjunto con un sistema eléctrico entrega una potencia combinada de 227 caballos de fuerza y 350 Nm de torque. El motor eléctrico por su parte aporta 64 caballos a la causa y cuando se siente el torque desde las 1500 RPM, o sea prácticamente desde que tocas el acelerador. Todo esto se gestiona a través de una caja automática de 6 velocidades de doble embrague. En las versiones de entrada la tracción es delantera, pero si quieren lo máximo la versión tope de línea es de tracción all-wheel drive. En consumos Hyundai declara 30,3 km por litro en ciudad y 14,7 km por litro en carretera, aunque ya saben, esos son los números oficiales, en el mundo real será distinto. Otros datos que hay que tener en cuenta es que el auto pesa 2.2 toneladas y la versión all-wheel drive roza los 2.3, que no es poco. Cuenta con suspensión independiente en ambos ejes y un despeje al suelo de 170 milímetros, suficiente para que no andes con miedo por las calles al día a día. Ahora, si vamos al equipamiento, hay tres versiones con la mecánica híbrida y cada una tiene su propia propuesta. La versión de entrada, denominada Plus, tiene 6 bolsas de aire con sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de reversa, sistema de mantenimiento de carril y seguimiento, climatizador dual zona, retrovisores calefactados con plegado eléctrico, pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, luces LED delanteras, modo de manejo, salidas de aire en las plazas traseras, freno de mano electrónico con función de auto hold y asiento del conductor con ajuste eléctrico y apoyo lumbar ajustable. Si subes un escalón a la versión Design, que incorpora control crucero adaptativo, sensor de punto ciego con asistencia para evitar colisión, luz alta automática, el cuadro de instrumentos da un salto enorme, pasa de 4.2 pulgadas a un panel de 12,3 pulgadas, las llantas crecen de 18 a 19 pulgadas, las luces traseras pasan de halógena a tipo LED, los asientos se visten de cuero calefaccionado en las plazas delanteras y aparece el retrovisor central interior electrocromático. También ganamos portón eléctrico y volante calefactado. Y si quieres lo mejor de lo mejor, llegamos a la Limited, la única versión con tracción all-wheel drive y que viene cargada con todo: asistencia anticolisión para marcha atrás, monitor de punto ciego integrado en el cuadro digital, cámara de 360 grados, head display, asientos delanteros con memoria, techo panorámico, reconocimiento de huella dactilar y sistema de audio Bose. Ahora, lo que todos estaban esperando, el precio. La versión Plus parte con un precio de 28.990.000 pesos. La versión Design llega hasta los 33.690.000 pesos. Y la Limited con tracción all-wheel drive se ubica en 38.990.000 pesos. Tres opciones, tres niveles, tú decides hasta dónde quieres llegar. Eso sí, hay que recalcar que todos los precios mencionados son con bonos aplicados. Comenzando con detalles del exterior de este Hyundai Tucson, hay que aclarar que esta es la versión de entrada.
yo creo que la más interesante especialmente por el precio, que bueno, tendremos las diurnas como camuflajeadas acá en lo que es la parrilla, se ve bastante bien, especialmente cuando se encienden. Las luces principales se encuentran en el centro, tenemos una toma de aire por acá que bueno, sale por los laterales, y no tendremos como estas ventanas que se cierran o se abren que teníamos en el Hyundai Kona. Acá simplemente no hay nada de eso. Como puedes ver, un faldón que va de otro color y sensores de estacionamiento en esta versión que es de entrada. Por los laterales, bueno, primero destacamos las llantas que son de muy buen perfil. En este caso son 2.35 de diámetro, 60 de perfil y aro 18. Yo creo que el perfil es en verdad espectacular. Y como puedes ver, tendremos muchos pliegues desde la parte de adelante hasta las puertas, y esto más allá de, bueno, que Hyundai lo usará como una especie de estética, también le da mucha rigidez a lo que es la lata de la puerta. A lo que es portazos, sin duda este auto va a resistir un poco mejor en cuanto a cualquier competencia. El Hyundai Kona también tenía muchos pliegues, pero sin duda acá se llena de más. Y bueno, como puedes ver, todo este faldón que cubre todo lo que es alrededor de la carrocería. Tendremos apertura del auto mediante un botón, con retrovisores plegados eléctricamente, y mencionar que acá tendremos una especie de luz que solo se encuentra en las dos manillas delanteras, no las traseras. El cerrado de las puertas es bueno, no es espléndido, pero es bastante bueno, y el de atrás también bastante bueno, muy similar al de adelante. Bueno, mencionar que tendremos rieles en el techo funcionales, que son metálicos, se agradece, una especie de spoiler que se combina con el color de la carrocería, y esta especie de línea cromada que parte desde adelante. Esta que es la versión de serie o de entrada, no tendremos luces LED en la zona de atrás, ni siquiera en la parte de abajo donde se encuentran las intermitentes. Lo que es todo el conjunto es halógeno. Ahí sí creo que se cae un poco, pero bueno, para eso tienes la versión de un poco más de alta gama. Desde la versión intermedia, si no me equivoco, son 100% LED. Un detalle que me encanta es el logo de Hyundai enrazado ahí en el parabrisas, lo cual se ve bastante sutil. Aperturamos, esta versión no tiene apertura eléctrica y bueno, nos da acceso al maletero de más de 550 litros. Es una de sus cartas fuertes en este segmento. Como puedes ver, así se vería si plegamos los asientos traseros totalmente enrasados. Y en cuanto a vanidades, tendremos una toma B12, una iluminación halógena, algunos lugares como para colocar una malla que parece que viene incluida. Esta unidad tiene una malla por debajo de acá, por donde está la rueda, y este es el cubre equipaje que viene incluido, que también se puede guardar en la zona de abajo e iría ahí. Lo que sí hay que recalcar que cuando estuve guardando este cubre equipaje, estas tapas hay que sacarlas, y sacándolas le rompí la pata a esta, así que ojo con eso. Tendremos llantas de ruedín temporal, y la bandeja de abajo se siente de buena calidad, como de madera. Y cerramos. Bueno, antes de entrar, mostrar la llave, muy similar a la que vimos en el Kona, que se siente muy pobre, muy liviana, se siente muy hueca por dentro, pero bueno, tendremos varias opciones como aperturar y cerrar el auto, e incluso encender lo que es el auto, que al ser un híbrido lo que hace es prender solo el climatizador. Por lo menos ahí está encendido el climatizador porque se prende en los dos lados. Y a ver, al interior de este Hyundai Tucson hay que mencionar que es muy parecido al Kona en muchos aspectos, del volante, el selector de marchas, incluso a la Santa Fe, que bueno, y usan todo ese mismo de línea en cuanto a diseños. En cuanto a materiales, acá se ven un poco mejorados porque tendremos primero plástico duro en lo que es la parte superior, luego combinamos algunos plásticos acolchados como estos, y aquí tendremos un plástico duro. En lo que es tablero también tendremos plástico acolchados, también con combinaciones de algunos duros como esta zona, y sin duda para ser una opción de entrada, a lo menos me gusta que tengamos algunos diseños mucho mejores que no vimos en el Hyundai Kona de entrada. Bueno, por acá tendremos lo que es el control de los elevalunas con su respectivo bloqueo, e incluso para guardar los retrovisores eléctricos. Por acá tendremos algunas acciones como subir y bajar la altura de las luces principales, poner el freno de mano electrónico, pagar el control de estabilidad y resetear la batería de 12 voltios, que esto lo que hace es que si te quedas sin batería de 12 voltios, esto puede hacer que la batería híbrida mande energía a esa batería para encender el auto. Pequeño detalle que no sabía del Hyundai Kona en su minuto, pero en verdad lo encuentro bastante bien ese detalle. En cuanto al volante, bueno, por acá tendremos acciones del control crucero y también cambiar información de lo que es cuadro de instrumento, como para cambiar entre la presión de los neumáticos y la temperatura del motor, dado que acá no es la temperatura del motor, sino la batería, la carga que tiene, y si vuelvo a presionar acá me muestra datos de consumos como tal. Acá puedo prender el control crucero, aquí subir y bajar la velocidad de él, y aquí ponerlo en pausa o volverlo a activar. Las levas de atrás del volante, que hay que mencionar que cuando estoy en el modo eco puedo
poner lo que es la fuerza regenerativa. Por lo menos ahí estoy en 1, 2 o 3. Este, a diferencia del Kona, no tiene 4, este solo tiene 3, y ya vamos a hablar de ello en lo que es la prueba de manejo. Lo que pasa es que si yo pongo el modo de manejo Sport, las levas de cambios sirven para cambiar las marchas. Como puedes ver, ahí estoy en segunda, pero podría colocar primera. Entonces me gusta ese detalle de poder ir intercambiando. Bueno, por acá tendremos el ajuste de las luces, que son de encendido automático, y por acá lo que es los limpiaparabrisas, que también son de encendido automático. El selector de marchas por acá, muy al alcance, me gusta, ¿verdad? Anda bastante bien. Capaz personas altas le puede llegar a pegar la rodilla, para tenerlo en consideración. Y el volante, que tiene este símbolo que se supone que es en clave Morse, lo que es Hyundai. Un suscriptor me había dicho eso en un video del Kona. Pasando a lo que es cuadro de infoentretenimiento, anda bastante bien, muy similar al Kona. Por lo menos esta es la pantalla principal. No sé si se puede personalizar, veamos. Sí, puedes cambiar la posición, si quisieras configuración ahí. Y bueno, yendo a configuración sería el otro menú, donde tendremos muchas configuraciones del auto, del vehículo, asistencia a la conducción. Bueno, este auto no trae asistencia a la conducción. Me parece que las versiones que están saliendo hoy día por lo menos tienen mantenimiento de carril y frenado autónomo. Este no trae nada. Este igual es año 2026, pero debe ser que justamente recién cambiaron lo que es el equipamiento. Los modos de conducción para la configuración de ellos, dado que tienes My Drive Mode, que bueno, te permite cambiar lo que es el tren motriz, si lo quieres Eco, Sport, Smart o Baby, que es como para llevar un niño adentro. Y la dirección, que si la puedes cambiar entre normal o Sport. Configuraciones del climatizador, bueno, donde se destaca lo que es el desempañamiento automático, eso está bien. Y lo de las luces también me gusta, porque puedes cambiar lo que es las intermitentes. Por lo menos ahorita la tengo para que haga 3 con un solo toque, pero podría ponerla hasta 5, y me gustan esos detalles en verdad, que te permitan cambiar estupideces pero que hacen la diferencia. Cómo se configura el desbloqueo y bloqueo de las puertas. Y eso sería en cuanto a configuraciones. No vamos a indagar porque si no se haría muy extenso el video. Y bueno, mencionar que el Apple CarPlay se ve de pantalla completa y va muy bien. Vamos a ver si lo puedo conectar. Ahí está. Y va bastante bien. El sonido del auto es bien, no es destacable, pero va relativamente bien, con buenos bajos y buenos agudos. En la parte de abajo, como puedes ver, tendremos muchos atajos. Estos que, bueno, te permiten interactuar con lo que es el infoentretenimiento, si ir a Home, mapas, que sería el de conexión de Apple CarPlay o Android Auto, buscar dentro de lo que es el infoentretenimiento, media, que también te va a llevar al Apple CarPlay, aquí para pasar entre canciones, aquí que es un botón personalizable, que tenemos 2, en realidad tenemos 3, tenemos este que solo te permite cambiar entre medios, este que es personalizable y este otro que es personalizable. Por lo menos los atajos tampoco que son muchos: encender, apagar medios, modo silencio, apagar pantalla, pantalla de inicio. Y al igual que este, que lo podemos hacer entre esas acciones. El botón modo solo te permite cambiar entre medios, y este que te permite cambiar también lo que es las emisoras, en cuanto a emisoras, frecuencias o canales favoritos entre radios. Bueno, acá iríamos a lo que es las configuraciones, y aquí para pasar entre emisoras o canciones, y aquí para subir y bajar volumen con sus dos perillas respectivas. Más abajo un climatizador dual zona, que puedo ponerlo al igual también como veíamos en el Kona, con una opción solo para que se prenda para lo que es el piloto, como para ahorrar energía, y los otros atajos típicos de un climatizador, como prender el aire acondicionado, recirculación y los desempañadores de los vidrios, también incluso por donde sopla. Todo esto es una pequeña pantalla interactiva que va muy bien. Y como puedes ver, también tenemos otra pequeña pantalla dentro de lo que es climatizador de cada lado. Más abajo tendremos una zona de puertos USB tipo C, que puedo poner también acá una zona para un cargador B12, y un lugar como para colocar ciertas cosas. Tendremos esta consola flotante, que como puedes ver tiene el cargador por inducción, que tiene una iluminación que te indica que cuando pongas el teléfono acá está cargando. Tendremos el lugar para poner los modos de manejo, que se ven solo en el cuadro de instrumentos. El auto siempre, cuando lo enciendes, está en modo eco. La función del auto hold, el control de descenso y la cámara de retroceso, que se ve de muy buena calidad. Al igual que el Kona, nada que decir. También tendremos un lugar para prender o apagar los sensores de estacionamiento.
dos portabebidas de tamaño regular y un box que no está cubierto ni tiene nada adentro. Y no se puede ajustar de altura ni de posición longitudinal, pero no hace falta, está bien posicionado. Siguiendo por allá tendremos como esta especie de lugar como para colocar un teléfono, es lo único que se me viene en la mente, y una guantera que es iluminada y es bastante profunda. Los asientos, que en esta versión son de tela, que es de ajuste eléctrico para solo lo que es el piloto, y eso se agradece. Es de ajuste manual para lo que es el copiloto. En la parte de arriba, retrovisor que no es electrocromático en esta versión de entrada, iluminación halógena, también se cae en eso, y los tapasoles que también tienen su iluminación halógena, su respectivo espejo, y tienen esta especie de moqueta que sale por los lados por si necesitas por lo menos colocarlo ahí y que tape completamente. Pequeño detalle que me gustó muchísimo. Tendremos lo que son agarraderos solo para el lado del copiloto y para la zona de atrás. Creo que con esto llegamos a hablar todos los detalles de esta zona de adelante. Veamos la zona de atrás a ver qué nos ofrece. En las plazas traseras empezamos con el espacio al techo, que es bastante decente para cualquier persona, y también el espacio de rodillas, que es muy generoso. Salidas de ventilación se agradece con sus dos puertos USB iluminados para encontrarlos de noche, y lugares como para guardar cosas detrás de los asientos delanteros. La calidad de las puertas aquí sí es totalmente plástico duro, e incluso donde apoyas tu codo tendremos un pequeño lugar como para colocar una bebida, y al igual que adelante, iluminación halógena. Lo que sí rescatamos es que tendremos un apoyabrazos bastante cómodo con sus dos portabebidas y cinturón de 3 puntas para los 3 ocupantes de la zona de atrás. Se me olvidó mencionar que para ser un SUV que puede llegar a tener tracción all-wheel drive, no tendremos un túnel de transmisión tan intrusivo para lo que es el ocupante del medio. Y mostrar cómo se ve la iluminación, por si a alguien le interesa ver este apartado, que todo es azulado. El cuadro de instrumento no alumbra tanto, al igual que el cuadro de infoentretenimiento. Estos son como azules las perillas, y bien la iluminación, excepto la halógena que encontramos acá arriba, al igual que en los tapasoles. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Hyundai Tucson híbrida, que tiene mucho que hablar, esperemos no alargarnos más de lo acostumbrado. Bueno, comenzando que el auto siempre se enciende en modo eléctrico, es decir, sin encender lo que es el motor, dependiendo de tu carga de batería. Pero este es un auto que es muy eficiente, siempre tiene buena carga de batería, siempre sabe cómo conservarla. En verdad es un auto que sorprende. Empecemos por comodidad, porque aquí en verdad me costó encontrar una crítica, porque a veces la siento como que muy suave, a veces un poco áspera en cuanto a la suspensión, por lo menos ahí. Y lo que llegué a concluir es que la suspensión, cuando está en un nivel de estrés bastante notorio, se pone bastante rígida. Por lo menos los motores que son muy secos, muy altos, les cuesta darte una sensación de confort en la cabina decente, pero cuando hay desnivelaciones de la carretera que son un poco más suaves, el auto se comporta como una cuna, ¿verdad? Muy cómodo. Entonces tiene esas ciertas situaciones, como te digo, que dependiendo en qué estrés ponga la suspensión, se puede comportar de una forma u otra. En cuanto al volante, en verdad, bastante preciso, su dureza cambia según el modo que lo tengas, y es bastante notorio el cambio entre uno y otro, pero una dirección bastante precisa, me gusta. En cuanto a ruidos dentro de la cabina, esta unidad tiene 25.000 kilómetros, no se le sienten ruidos más de lo que uno quisiera. Algunos ruiditos están sonando, pero no nada molesto. En cuanto a insonorización del exterior, bastante bien logrado. Se escucha el típico del segmento en cuanto a rodadura, especialmente cuando apaga el motor de combustión, que es mucho más silencioso. Se nota un poco más, pero nada del otro mundo. Lo que sí destaco es este cambio entre el motor eléctrico y de combustión, que es mucho mejor que el Hyundai Kona. Y bueno, ya vamos a hablar de eso cuando vayamos a la parte del motor, pero acá está mucho mejor logrado. En cuanto a visión, atrás es relativamente bien, los retrovisores son muy grandes, te dan muy buen panorama de los laterales, y la ventana de allá, de la zona de atrás, ayuda a algo. Se extraña tener un sensor de punto ciego, pero que sí lo tendremos en la versión intermedia de ahí en adelante. En cuanto a frenos, va bien, no le encontré ningún problema, ni muy esponjoso ni muy duro, frena bien el auto. Me gusta mucho que la frenada regenerativa, cuando la tienes activa al máximo, no se siente raro cambiar entre el frenado regenerativo y
el pedal del freno, que normalmente ahí se caen muchos los autos, pero también hay que considerar que el frenado regenerativo no es tan bueno como uno quisiera para un auto híbrido o eléctrico que se pudiese llegar a usar de un solo pedal. Ahí sin duda es mucho mejor el Kona, que tiene, como te digo al principio del video, un cuarto modo de regenerativo que te permite detener el auto por completo. Acá no. En cuanto a inclinación a la carrocería, a ver, no encontré muchas. Como te digo, la suspensión a alta velocidad se comporta bien, especialmente si no te tomas alguna imperfección que sea de mucho estrés. La carrocería no inclinará tanto. Los asientos tienen muy buen agarre en los laterales y me gusta lo del apoyo lumbar. En verdad lo encuentro espléndido, especialmente para ser una versión de serie que venga con asientos eléctricos para el conductor, lo encuentro maravilloso. Bueno, lamentablemente esta Hyundai Tucson no tiene lo que es el mantenimiento de carril, que lo que dije en la ficha es, hoy día la ofrece con mantenimiento de carril y frenado autónomo, que es lo mismo que vimos en el Hyundai Kona, por lo menos esta que es 2026 no lo tenía, es el que lo cambiaron muy recientemente. Y a altas velocidades, bueno, primero destacar una cosa, el ruido del viento en el parabrisas es algo notorio, bueno, pero es algo que tiene por la altura del auto. También mencionar que este auto, bueno, cuando enciende el motor a altas velocidades, el motor va muy relajado, por lo menos a 100 kilómetros, ahorita voy a 1800 RPM, si voy a 120, que es el límite máximo acá en Chile, el motor apenas va a 2000, 2100 RPM, en verdad bastante relajado el motor con la caja que tiene este Hyundai Tucson. Y bueno, los consumos los vamos a hablar al final de este video, ya que hice una prueba al día de ayer recorriendo ciudad, autopista, donde ya tengo un veredicto final en cuanto a consumos. Por lo menos vamos a llegar a 120 para que veas a cuánto se mantiene las revoluciones del motor. Ahí estoy, 120, pero ahorita tendría que bajar las marchas a 2100 RPM. Cuando pones el control crucero también va un poco más decente lo que es la entrega de potencia, porque si estás en el modo eco y pones el control crucero, digamos que estés a 50 pero lo configuras a 100, el auto no va a acelerar de golpe, va a ganar la velocidad progresivamente para evitar que el auto consuma más. Entonces eso me gustó, nunca había visto un control crucero que hiciera esa acción. Normalmente cuando lo pones a 100 y vas a 50 se pega el acelerador para que llegara a la velocidad lo más pronto posible. Acá me gustó ese detallito. Lo que podríamos ponerlo en modo Sport, a ver si, aunque lo configure en 50, el auto cómo va a ganar la velocidad, porque claro, cuando hice eso lo hizo en el modo Eco. Como puedes ver acá, estoy tomando una curva bastante pronunciada y no inclina nada la carrocería, muy bien la suspensión. Y aquí vamos a entonces poner el modo control crucero y lo ponemos a 100, pero yo voy a frenar un poco y lo activamos. No, bueno, en el modo Sport también hace lo mismo, gana revoluciones de una forma muy progresiva, no de forma brusca. Bueno, a mí me gusta porque va a hacer que ahorres combustible, ahí va a depender de cada quien. Al final este auto, si lo compras híbrido, es porque quieres ahorrar combustible, no quieres un auto deportivo. Pero sé que a mucha gente le gusta esto, vamos a probar lo que es la prueba de aceleración como tal. Para eso, bueno, nos detenemos acá, ponemos modo Sport, bien, apagamos control de estabilidad. Esperamos que pasen todos los autos, espero no tapar con la cámara lo que es el velocímetro. La otra vez me pasó con el Hyundai Kona y no pude medir el tiempo de aceleración. Frenamos completamente acá y aceleramos a fondo. Patina mucho las ruedas, pero mucho torque tiene este auto. Y 100. Uf, ¿verdad? Muy buen torque tiene este auto a bajas velocidades. Nada que decir. Estoy sorprendido con la aceleración de este Hyundai Tucson. Y bueno, ya que hablamos de motor, como ves, potencia no le falta a este auto. Especialmente entrega mucho torque en las bajas. Es un auto que se siente muy capaz para cualquier situación. No es un auto que quiera ser rápido, pero tiene esa potencia por si algún día quieres alocarte un poco. El auto se va a portar muy bien y maravilloso en ese sentido. La caja también muy buena. No es la más rápida para hacer una doble embrague, pero va relativamente bien. Voy a terminar de hacer esta prueba de ruta y nos vamos con el final de este video. A few moments later. Bueno, ya hemos llegado a las conclusiones. Empecemos primero por los consumos. Tengo dos consumos para ciudad, uno con totalmente taco,
me dio 15 kilómetros por litro, siempre cuidando mucho el pie del acelerador, intentando que el auto sea lo más económico posible y siempre en el modo eco. Me dio 15 kilómetros por litro, lo cual se traduce en 780 kilómetros para lo que es ciudad en cuanto a autonomía. En carretera también cuidando mucho el pie del acelerador, no yendo a más de 115, 110. En un minuto hubo algo de taco donde avanzaba 10 kilómetros, pero fue un trayecto pequeño. Ahí me dio 23 kilómetros por litro, mucho mayor a lo que afirmaba la marca, que creo que eran 14 kilómetros por litro. Esto capaz baje si vas a una carretera y vas en constante llanera, es decir, ni subidas ni bajadas, donde el auto no se puede recargar tanto. Pero bueno, a mí me dio 23 kilómetros por litro, lo cual se traduce en 1196 kilómetros de autonomía. Y hice otra prueba de consumo hoy en la mañana, que no había tanto taco, de unos 20 kilómetros en ciudad. Subí hacia el oriente, que es, como te digo, subida, y luego bajé un tramo corto y me dio 21 kilómetros por litro. Eso se traduce en 1092 kilómetros de autonomía. Lo que sí que debo recalcar es que la autonomía en lo que me dice de combustible no ha subido. Desde que me lo prestaron, este auto tenía 700 kilómetros, 709 kilómetros de autonomía y ahora voy en 564. Si bien la autonomía que te digo es según el consumo, a lo menos la que me dice velocímetro no sube como tal. Ahora, ¿qué destaco de esta Tucson? O que no tanto. Primero empecemos por lo malo, ninguna asistencia en esta versión. Creo que ojalá hayan corregido esto según la ficha técnica que les mencioné al principio. Las luces halógenas en el interior, entiendo las de afuera, pero las del interior, ¿por qué no colocar las LED? ¿Qué costaba eso? Digo yo. El cuadro de instrumento, que si bien no se ve mal, se siente un poco pobre, especialmente por un auto de 29 millones de pesos que no sea totalmente digital, con estas dos esferas fijas, se ve raro. Igual me parecía algo raro en el Hyundai Kona de entrada. Bueno, el consumo de ciudad, que no es lo que afirma la marca, los 30 kilómetros que te decía la marca versus los 15 que me dio en tráfico tenso, o 21 en el mejor de los casos. El retardo al reaccionar, si bien este es un auto que mencioné que tiene mucha potencia en bajas, cuando vas, no sé, a 40 kilómetros y le pisas al acelerador, ya sea para rebasar, el auto se demora su tiempo, como que le cuesta reaccionar, ya sea por caja o por ser un auto con turbo, que tiene que, bueno, ganar revoluciones para tener el torque ideal. La falta de frenado regenerativo fuerte, porque el Hyundai Kona tiene un frenado regenerativo mucho mejor que este y este no, que costaba, yo digo, colocar un frenado regenerativo que permita detener el auto completamente y poder manejar así de un solo pedal. No es malo el de este, pero podría ser mucho mejor como el de su hermano menor, el Hyundai Kona. Y los ruidos del viento, que bueno, es algo habitual ya por el segmento auto alto, su coeficiente aerodinámico no es tan bueno. Ahora, lo bueno, no son pocas cosas, pero son cosas muy importantes, como el andar impecable. Es una suspensión que en verdad muy bien. Se siente un pelín mejor que el Hyundai Kona. Nada que decir, en verdad es una cuna este auto. En especial a altas velocidades, que no se siente que para ser un SUV se balancee. El espacio al interior excelente, es por lo cual tendrías que subir a este escalón versus al Kona por el espacio, que es donde mayormente se gana. El buen sistema de infoentretenimiento que me gusta, de Hyundai y Kia tienen buenos sistemas de infoentretenimientos, bastante completo y de muy buena calidad. Buen consumo en carretera, sí, se destaca el buen consumo, 20 y tantos kilómetros por litro ya es un buen consumo para un SUV de estas dimensiones. Y el buen torque que tiene este auto a baja velocidad, es decir, cuando arrancas en cero este auto, como que combina la potencia con el eléctrico, igual que el Kona, pero acá se siente mucho más punch y me gusta. En verdad es un auto muy divertido de manejar. Eso para mí es algo importante a lo menos. Y en conclusiones, ¿vale la pena este Hyundai Tucson? Sin duda, de verdad. Lo recomiendo sobre el Kona solo si necesitas el espacio, porque el Kona por 1 millón menos te vas a la versión full, que tiene mucho más que esta, y te estás llevando un auto bastante completo en ese caso. Acá te llevas un auto básico que va muy bien, pero esto lo recomiendo solo si eres capaz, una familia de 4 integrantes o más, que claro, van a poner el auto un poco más de exigencia por el peso y por el espacio. Entonces ahí capaz te conviene irte por el Hyundai Tucson, que en verdad me encantó. Creo que sin duda el talón de Aquiles para no ser el primero es su precio. Es caro, pero es un segmento que ronda ese tipo de precios, así que no se le puede pedir mucho tampoco en cuanto a precio-producto, porque ya lo hace bastante bien. Y ya que llegaste a esta parte del video, te invito a ver la última reseña que hicimos de un auto eléctrico bastante pequeño, que es el Mini Aceman. Pincha aquí y anda a verlo.